9 de enero del 2025. La lectura del Evangelio es de Lucas capítulo 4, del 14 al 22. En aquel tiempo, con la fuerza del Espíritu, Jesús volvió a Galilea, iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan, y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era costumbre, hacer todos los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en el que está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación de los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, quiero informarles a ustedes que esta lectura de Lucas es pues también la tenemos en otros evangelios. Aquí no nos dice que los escuchas en la sinagoga estuvieron en contra de lo que acababa de decir nuestro Señor Jesucristo, de que se habían cumplido las escrituras en ese momento. Pero en esta lectura de Lucas, pues no dice nada de eso. Eso lo dicen en otro evangelio. Pero bueno, ahorita podemos pasar a irlo interpretando desde el principio, y ya cuando lleguemos a ese punto, pues vamos a platicar con un poquito más de profundidad para que también lo tengan ustedes como referencia, para que no les cuenten, como dicen por ahí, ¿no? Les digan. Recuerden que Lucas, pues era griego, era un médico. Este señor se informó con respecto a todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él no conoció a nuestro Señor Jesucristo en vida. Y bueno, una de las informantes, y dije bien, una de las informantes, fue nuestra Santísima Madre, la Virgen María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, quien le informó y le dijo exactamente lo que estaba sucediendo con nuestro Señor Jesucristo desde niño. Por eso Lucas es uno de los evangelistas que nos platican desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, desde un poco antes, ¿sí? Para que lo tengan ustedes también eso como referencia. Les digo esto porque pues los otros evangelios, por ejemplo el evangelio de Mateo, pues Mateo sí conoció a nuestro Señor Jesucristo, pues estuvo con él, fue su discípulo, ¿sí? Bueno, recordemos que bueno, lo tenemos ahí en Mateo 4, del 12 al 17, y lo tenemos también en Marcos 1, del 14 al 15, ¿verdad? Bueno, vamos a interpretar esta lectura que tenemos ahorita aquí. Vamos a darle estudio. Y dice que en aquel tiempo, con la fuerza del Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, Jesús volvió a Galilea. ¿Sí? Iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región, porque su forma de explicar la palabra de Dios. Recuerden que pues no la habían explicado así los sabios, los ancianos, los fariseos, los escribas. No le habían dado esa sabiduría a la palabra del Señor que nos estaba proporcionando a todos. Uno de los trabajos que tenía que hacer el pueblo escogido de nuestro Padre Dios era que transmitieran esa comunicación de la palabra de Dios a todos los demás pueblos, a todas las demás razas, a todas las demás tribus del planeta. Y desafortunadamente pues ellos se englosaron en que nada más ellos. Se cerraron y desgraciadamente hasta se pervirtieron, porque se mezclaron con otras razas. Y en vez de que ellos transmitieran las costumbres, tradiciones, y no digo nada más costumbres y tradiciones, sino la palabra de Dios a los demás pueblos, no, al revés. Los otros pueblos los contaminaron e hicieron que cambiaran su forma de pensar y que empezaran a adorar dioses paganos hechos por manos humanas. Fíjense, o sea, no cumplieron con su trabajo. No es una crítica, es una cosa, es una observación que nada más hacemos, ¿no? Con respecto a lo que tenemos, a lo que sabemos, para que lo tengan ustedes también como referencia. Y bueno, va enseñando en todas las sinagogas nuestro Señor Jesucristo.
se extiende toda su fama. Dice que también fue a Nazaret donde se había criado. Muy claramente lo dice ahí. En Nazaret se crió. No nació, porque nació en Belén. Y después se fue a Egipto unos años. Y después regresó a Nazaret. Dice que entró en la sinagoga, ahí en Nazaret, como era de costumbre todos los sábados. Saben que los sábados es el día que respetan los judíos, porque el séptimo día nuestro Padre Dios dice que descansó, entre comillas, ¿no? Pues ¿cómo va a descansar? Pues ¿a poco se cansa? Si eres todopoderoso. Pero nos dice eso para que le ofrezcamos ese día a nuestro Padre Dios, ¿sí? Con todo amor, con toda oración, con toda nuestra conducta, ¿sí? A nuestro Padre Dios. Y nosotros, seguidores de Cristo, pues celebramos el domingo de resurrección, ¿sí? No el sábado. El sábado es para los judíos. Dice que se levantó Jesucristo, va a hacer la lectura. Le dan el volumen del profeta Isaías y lo desenrolla. Y en él hay un pasaje que dice, Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí. Pues sí, el Espíritu Santo, sobre Jesucristo. Porque me ha ungido, pues sí, es el Hijo de Dios, para llevar a los pobres la buena nueva. Los pobres no es solamente pobres físicamente, los pobres de conocimiento. ¿Sí? Y la curación a los ciegos, no solamente curó a los ciegos físicamente, también a los sordos, a los paralíticos, ¿sí? De toda clase de enfermedades como la lepra. Pero la curación de los ciegos está diciendo a los que no conocen la palabra de Dios, y si la han leído, no la han entendido, y si la han escuchado, no se las han explicado. Por eso dice, anunciar la liberación de los cautivos, ¿sí? Y la curación de los ciegos, a los pobres, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Bueno, dice que vuelve, eso es lo que está escrito en el libro de Isaías. Eso lo tengan ustedes así como algo que pues así es. Y después termina, enrolló el volumen, sí, porque no eran libros empastados como los que hoy tenemos, Sí, no vayan a pensar que es como los libritos que tenemos hoy en día, ¿no? Que están encuadernados. No, para nada. Eran rollos y los envolvían y los ponían en el altar. Ese era el formato, ¿sí? Que tenían anteriormente, ¿no? Todavía no existía la impresión como ahora, ¿no? A mí me llama mucho la atención que encuentran los escritos de aquel entonces y que están así como hojas, ¿sí? Si eran rollos, se escribían en rollos todo, pero bueno, ya después lo averiguaremos eso. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Todos los ojos de los que estaban ahí asistentes en la sinagoga estaban fijos en él. Y entonces comenzó a hablar nuestro Señor Jesucristo diciendo, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura. Sí, porque exactamente lo que decía el profeta Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, pues todo eso se cumplió, todo eso lo cumplió nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, pues lo tenemos como nota de que eso se había cumplido en ese momento. Y bueno, dice aquí al final, todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. O sea, aquí es en donde les digo que tenía él la aprobación de las personas que escucharon. Les voy a leer Mateo 4, del 12 al 17, para que también vean la otra información que tenemos de esto mismo de Lucas. Ahora lo tenemos en Mateo, para que hagan una confrontación, para que vean cuál es la situación, si está igual o no está igual. Del 12 al 17 dice, cuando Jesús oyó que habían metido a Juan en la cárcel, a ver, déjenme checar esto, es Mateo 4, del 12 al 17, así empieza. Dice, cuando Jesús oyó que habían metido a Juan en la cárcel, se dirigió a la Galilea, pero no se quedó en Nazaret, sino que se fue a vivir a Cafarnaún, a orillas del lago de la región de las tribus de Zabulón y Neftalí. Esto sucedió para que se cumpliera lo que se había escrito por el profeta Isaías, tierra de Zabulón. Bueno, ahí lo menciona así. Y tenemos otra que se había ido a Cafarnaún, no se había quedado ahí en Nazaret. Eso es algo que lo podemos nosotros
ver, que es distinto el pasaje bíblico. Bueno, y tenemos en Marcos 6, del 1 al 6, en donde se especifica que Jesucristo empezó su predicación. Nos menciona así, Marcos 6, del 1 al 6, dice: Jesús se fue de ahí a su propia tierra y sus discípulos fueron con él. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. La multitud, al oír a Jesús, se preguntaba y se admiraba de dónde aprendió tantas cosas, de dónde ha sacado tanta sabiduría y los milagros que hace. Y bueno, y continúa hablándonos. Entonces nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo empieza su predicación y haciéndolo dentro de la sinagoga y en su propia tierra y en Galilea, en Nazaret. Recuerden que Jesucristo estaba mucho tiempo en Cafarnaúm, y bueno, todos podemos pensar que el lugar en donde él pernoctaba continuamente era en la casa de Simón Pedro, porque Simón Pedro era de ahí, de Cafarnaúm, y su hermano Andrés. Digo, no vivían juntos, ¿no? Andrés y Pedro, porque pues Pedro ya estaba casado, tenía su familia, pero sí convivían, y trabajaban en el mismo lugar. Ahí tenía sus lanchas, sus barcos. Simón era pescador. Y bueno, vemos entonces aquí que lo importante es que nuestro Señor Jesucristo empieza su prédica en la sinagoga, en Nazaret, en donde fue él criado, y ahí se crió desde que llegó de Egipto, y empieza su vida de predicación. Esto es importante de notarlo porque mucha gente piensa que Jesucristo no tomaba en cuenta el templo, no tomaba en cuenta las sinagogas, y acabamos de ver que había él leído el libro, o bueno, el rollo, en donde viene la profecía de Isaías, en donde menciona muy claramente que está lleno del Espíritu Santo, que es el Hijo de Dios, es ungido, y que vino especialmente a eso, a curar a los ciegos, a los sordos, ¿sí? Y ya lo vimos, y que pues le da la libertad a los oprimidos, que quiere decir que les explica que la libertad es estar con Dios, es estar con nuestro Padre Dios en una común unión. Y bueno, espero que esto les sirva a todos ustedes como parte importante de que hay que conocer a Dios, amar a Dios y servir a Dios, y que debemos de estudiar la Sagrada Escritura, y que nos demos cuenta que Jesucristo verdaderamente pues es el Hijo de Dios, porque hay mucha gente que duda de eso, ¿no? Dice, no, pues un gran personaje y nada más, ¿no? Los musulmanes nos dicen que pues es un gran profeta. La Iglesia Ortodoxa, que no son católicos, seguidores de la dirección del Papa, del Vaticano, la Iglesia Ortodoxa, sí, que pareciera que son católicos, ellos difieren mucho de muchas cosas. Una de las cosas que difieren es que ven que María, nuestra Santísima Madre, pues no fue inmaculada, no creen en la Inmaculada Concepción de nuestra Santísima Madre. Ellos piensan que fue una concepción normal, de nacimiento normal de Jesucristo, de una relación normal de dos seres humanos, hombre y mujer, y que Dios escogió a Jesucristo ya nacido, para que llevara a cabo esta gran hazaña, ¿no? El gran evento que sabemos nosotros de nuestra salvación, y que lo llamó Hijo de Dios porque cumplía con todos los requisitos, pero no creen, ¿no? Digo, independientemente de que pues sabemos que ellos no le creen ni aceptan la autoridad del Papa en curso. Así son los ortodoxos, y pareciera que es una iglesia igual que la Iglesia Católica, ¿no? Se visten de diferente forma, pero bueno, les menciono esto para que nos demos cuenta que la situación de que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, aquí lo está mencionando, de que está lleno del Espíritu Santo, aquí lo está mencionando, de que se cumplió la escritura de Isaías, aquí se está mencionando, sí, y de que
pues en aquel entonces los líderes lo vieron de buena forma, lo aceptaban, y la fama de nuestro Señor Jesucristo no solamente se corría por los milagros que hacía la gente, sino por el conocimiento que les transmitía a la gente, ¿no? Sí, su doctrina era muy importante, y que se las dejó a los discípulos. Afortunadamente, pues tenemos aquí 4 evangelios, ¿no? Mateo, que sí fue apóstol de nuestro Señor Jesucristo; Lucas no lo fue, pero investigó; Marcos tampoco fue discípulo de nuestro Señor Jesucristo, también se informó; y vemos que Juan, otro de los evangelios o evangelista, pues sí fue apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues tenemos ahí 2 cartas de Pedro, 3 cartas de este Juan, aunque tenemos 13 cartas de Pablo, y que Pablo pues no conoció a nuestro Señor Jesucristo en vida, pero fue convertido, algo que les vuelvo a reiterar, en otras religiones pues no lo toman en cuenta eso, ¿no? Y los ortodoxos tampoco, ¿no? Dicen que no tienen mucha diferencia, ¿no? Tienen contradicciones en contra de la Iglesia Católica principalmente, no solamente en las escrituras. Bueno, hermanos, espero que esto les sirva y que tengan interés. Lo pueden ustedes estudiar con más calma. Que Dios los bendiga.